Sí, aquí es. Bienvenido a la Casa de las Nanas. El magazine inmobiliario que te abre las puertas al mundo de la vivienda. Anímate, invierte, compra, decora. Eso sí, bien asesorado. Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Aquí por Muneraísmo Radio. Acomódate. El café está servido. Hola, muy buenos días, Nanita. Llegamos finalmente nuevamente a viernes y créame, esta cita ya me está encantando. Ayer yo ya hacía cuentas cuando era el viernes 8 de la mañana para encontrarme con usted, con nuestros invitados y por supuesto con nuestros oyentes fabulosos que están ahí acompañándonos. Claro que sí, Nanita Baena, muy buenos días a ti, a todos nuestros oyentes, muy contentos hoy, nuestro segundo programa de la Casa de las Nanas, nuestro magazine inmobiliario, con todas estas noticias, novedades, ofertas, con todo este universo inmobiliario de Anita, que tú conoces muy bien, mucho mejor que yo, estoy aprendiendo felizmente en este aprendizaje. Pero hoy traemos un programa bastante interesante y esperamos que todos nuestros oyentes se conecten desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana para que estén atentos a todo lo que les vamos a contar el día de hoy. Sí, señora. ¿Arrancas? Y hoy el invitado a la Casa de las Nanas es... Hoy el invitado especial, particular, estudioso, mejor dicho, no tengo sino halagos, porque lo conozco, porque trabaja en el gremio inmobiliario, porque lucha por esta agremiación y porque sobre todo lo que pretende es profesionalizar este tema de los inmobiliarios para que tengan bastante seguridad no solamente nuestros clientes, sino que de alguna manera los inmobiliarios cada vez más aprendan y se empapen de este tema tan fundamental porque nosotros nos convertimos en asesores. Así es, Dianita. Se trata de Óscar Cartagena, evaluador profesional, coordinador de agremiación de agentes inmobiliarios, quien nos acompaña hoy en cabina, en la cabina de Muneraísmo en Radio, para que nos adentremos en un mundo bastante amplio, muy complejo, pero muy enriquecedor. Muy buenos días, Óscar. Muy buenos días a todos, muy buenos días a los oyentes, muy buenos días a ustedes, nanas. Muchas gracias por invitarme. No es que sea un estudioso del gremio inmobiliario, la verdad, yo lo que soy es un entusiasta del gremio inmobiliario. Bueno, definitivamente sí. Definitivamente, todos los días hay que aprender, todos los días hay que profesionalizarnos y entender que el gremio inmobiliario va más allá de ir a mostrar un inmueble, de mostrar paredes, de mostrar grama, lotes. Hay un mundo muy interesante y ojalá ustedes con este programa formen no solo al gremio inmobiliario, sino también al consumidor inmobiliario. Total. Esa es la idea, Óscar, o sea, la idea de este espacio es poner estos temas inmobiliarios al alcance de todos, porque a la final nuestros clientes tienen que tener esas herramientas. Bueno, Óscar, en materia, ¿para qué sirve un avalúo? Uno siempre se piensa, ¿pero qué es eso y para qué sirve? Bueno, lo primero que tenemos que entrar a analizar es que un avalúo no solamente lo piden los bancos y no solamente lo pide el vendedor para saber cuánto vale su propiedad. Un avalúo realmente protege los intereses de ambas partes y si el evaluador es profesional como debe ser y la mayoría de los compañeros lo son, es totalmente independiente, aún cuando la persona que esté pagando quiera presionar. O sea, nosotros como evaluadores profesionales tenemos que ser absolutamente independientes de las partes. Pero aquí hay algo importante, evaluador no es cualquier persona. Ajá. Sí, señor, cuéntenos. Un evaluador debe estar inscrito en el registro abierto de evaluadores RA. Esto por la ley 1673 de 2013. Pero adicionalmente, los evaluadores tenemos 13 categorías hasta ahora en Colombia, ¿cierto? Que va desde inmuebles urbanos, rurales, obras de infraestructura ahorita que está de moda, Hidroituango, daño emergente, lucro cesante, y un avalúo sirve no solamente para comprar inmuebles, sino que también podemos tasar, por ejemplo, el daño emergente y el lucro cesante cuando una persona, como el caso de Santa Marta, atropella a unos jóvenes
y eventualmente hay que establecer el valor económico de la persona. Ah, bueno, entonces venga, vamos por partes. Eso. Entonces, un avalúo no solamente, como su nombre lo indica, avalúa casas, lotes y eso. ¿Qué puede evaluar un evaluador? Básicamente cualquier cosa, ¿cierto? Podemos evaluar las marcas reconocidas, las patentes, los derechos deportivos. Estamos en Muren Arisman Radio, entonces los derechos deportivos de un jugador de determinada disciplina, de un deportista de alto rendimiento. Nosotros podemos evaluar una carretera, ¿cierto? O sea, una obra de infraestructura, obras de arte, joyas, animales. O sea, básicamente todos los tipos de bienes que existen e incluso intangibles, como vuelvo les digo, como las personas, se pueden evaluar. Perfecto. Oscar, preguntas. Vamos a hablar en este caso de la valuación de un bien mueble para este caso. Y decías ahorita que no solo los bancos los contratan, sino obviamente una persona que quiere adquirir un bien. Si el vendedor tiene un evaluador y quien va a comprar tiene otro, ¿cómo concilian en determinado momento uno y otro para ponerse de acuerdo en ese tema en el caso de que haya alguna diferencia? Porque puede existir de lado y lado, ¿cierto? Claro que sí. O sea, generalmente uno lo contrata como vendedor, pero no solamente estamos hablando de precio, pero también el comprador pudiese contratar a un evaluador para saber si ese bien, si se está diciendo la verdad sobre precio. Bueno, cuando existen dos avalúos sobre un bien inmueble, Exactamente. legalmente no deberían existir. Yo hago un avalúo sobre tu bien y eventualmente si el otro evaluador sabe que existe un avalúo previo con menos de un año, no lo debería hacer, ¿cierto? Sin embargo, en los procesos judiciales, yo llevo muchos procesos judiciales, las contrapartes pueden presentar ambos avalúos y entonces eventualmente eso se convierte en una prueba pericial y el juez decide cuál de los dos avalúos eventualmente le convence. Pero también hay otros procedimientos. Cuando ninguno de los dos avalúos le convence, entonces el juez puede acudir a una tercera parte. Yo en este momento estoy nombrado como perito del IGAC, me nombró un juzgado y frente a un proceso, pues digamos, de dos empresas bastante importantes aquí en Antioquia, y eventualmente eso lo hacen los jueces. Lo ideal es que tanto comprador y vendedor se pongan de acuerdo y manden un solo evaluador, ¿cierto? Aquí es importante decir, miren las calidades del evaluador, ¿cierto? Tenemos muchos tipos de evaluadores. Lo que sí les quiero decir es que un informe evaluatorio tiene que ir totalmente transparente, es decir, no solamente la identificación inmobiliaria, pues la identificación jurídica del inmueble, sino que también la identificación física. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros acabamos de hacer un avalúo en un municipio, en una finca. La finca en el certificado de tradición y libertad aparecía con 28 hectáreas. Sí. En la ficha catastral aparecía con 9 hectáreas. Nosotros, aunque no tenemos la potestad, y aquí quiero ser claro, la potestad de medir tiene que ser de un topógrafo profesional, nosotros sí estamos obligados como como evaluadores, a identificar físicamente el predio. Y nosotros, dentro de la empresa, tenemos equipos como GPS submétricos, no navegadores, sino submétricos, y tenemos drones para medir las fincas. La medición a nosotros nos dio aproximadamente 14.5 hectáreas. O sea, una diferencia de la parte física de 14.5 hectáreas, que era lo que realmente existía, versus 28 por papeles, versus 9 hectáreas por catastro, 28 por certificado. Y aquí hay que hacer una claridad. Miren, el evaluador está obligado a recorrer el inmueble y a identificarlo físicamente. Y hay otro tema que sucede con los constructores particulares. Hay un segundo, Oscar. Si ahorita con la tecnología le mandan al evaluador un video donde se muestra exactamente, no debiera ser, digamos, ese el punto de partida, sino que el evaluador debe ir al inmueble. Durante la pandemia se hizo la excepción. Yo no estaba muy de acuerdo. Y les voy a decir por qué.
porque si tú estás grabando el video y eres el propietario, me vas a grabar lo que tú quieres. Total. Nosotros como evaluadores tomamos unas fotografías muy diferentes a las que toman los agentes inmobiliarios para que la casa sea bonita. Nosotros tenemos que identificar no solamente el sistema constructivo, sino fallas constructivas como humedades, deterioros en los materiales, porque aquí hay un mito muy grande y es que por sector existe precio por metro cuadrado. Y yo les voy a decir la verdad, por sector no existe precio por metro cuadrado. Cada caso en particular es diferente y eso es importante que la gente lo entienda, porque es que tenemos en el gremio inmobiliario tenemos compañeros que llegan y a ojímetro, disculpan la expresión, van y dicen, no, es que esta casa vale 500 millones. Sí, tiene toda la razón. O se rigen mucho por lo del mercado, lo que el vecino me vendió, como el vecino vendió. Pero venga, Oscar, detengámonos aquí en un avalúo que evalúa, o sea, ¿cuáles son esos temas que evalúa? La parte jurídica, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que identificar si existen afectaciones al inmueble, entonces si existen hipotecas, si existiera una falsa tradición que la mayoría de la gente no la sabe identificar. También. ¿Qué es eso de una falsa tradición? Una falsa tradición es cuando yo adquiero un bien sin las especificaciones que define el Código Civil y la legislación colombiana, ¿cierto? Entonces, una compra a través de una escritura que además se registra. Digamos, nosotros tres que estamos en cabina somos hijos de un mismo papá. Y ese señor nos dejó una finca de 30 hectáreas. De 30 hectáreas, pongamos. Cada uno de nosotros adquirió hace mucho tiempo, heredamos cada uno 10 hectáreas, pero nunca se hizo la sucesión, ni tampoco se legalizó desde el punto de vista, o se hizo la sucesión y no se legalizó. Entonces cada uno de nosotros tenemos 10 hectáreas y antes se permitía que en catastro inscribiéramos esas posesiones, pero no solamente en catastro, sino que fuéramos a una notaría hasta el año de 1989 y dijéramos, yo tengo 10 hectáreas en tal zona y nadie verificaba. Y le sacaron matrículas inmobiliarias a esas 10 hectáreas de cada uno de nosotros, pero realmente no existe un título antecedente totalmente legal, ¿cierto? Entonces, en la matrícula inmobiliaria debe aparecer la anotación de falsa tradición, que además se identifica porque no es una X, ¿cierto? Entonces, eso es importante porque nosotros los evaluadores debemos saber identificar ese tipo de cosas. Otra cosa que es muy importante en un avalúo, miren, una hipoteca no saca del mercado un inmueble. Entendí. Yo te puedo vender un inmueble con hipoteca. Y resulta que nosotros hemos hecho avalúos donde existen hipotecas vivas sobre ese inmueble, todavía vigentes, de 1953, de 1970, 1989, y la persona no se dio cuenta que existía esa hipoteca sin eliminar. También, entonces entra un proceso. Yo viví con un compañero que me llamó a pedirme la asesoría, van y firman una compra-venta donde yo como vendedor me comprometo a entregar libre de todo gravamen y hay una multa del 20%. Estamos hablando en este momento de esto es un caso real, de una bodega que valía 3.000 millones de pesos. La multa era de 600 millones. No, por Dios. El vendedor y el asesor inmobiliario, el agente inmobiliario, no identificaron que existía esa hipoteca y los abogados de la contraparte del comprador pues básicamente se aprovecharon de eso y cobraron la multa de 600 millones. No, increíble. Usted nos está hablando de cosas sumamente interesantes y mire que esto uno no lo tiene en cuenta al momento de vender o comprar. Yo creo que el avalúo debía mandarlo a hacer era el comprador, no el vendedor, de hecho, a la final. Por eso preguntaba yo ahorita que lo ideal es tener un solo avalúo, obviamente, para que el proceso marche más tranquila y, o sea, vaya fluyendo, pero eso es lo último que nos debe preocupar. Nos debe preocupar son todo este montón de vicios que pueda tener una propiedad. Otro ejemplo, por ejemplo, en el sector de Pajarito nos llama un cliente y nos dice,
veas que necesito hacer un avalúo de un inmueble, creo que tenía como 200 metros cuadrados, que porque lo iba a recibir, o lo recibía en parte de un negocio que le debían un dinero hacía mucho tiempo, entonces que con eso le estaban pagando. Él me habló del precio, dijo que lo iba a recibir como en 250 millones, yo le dije, no vale la pena que hagamos el avalúo. La verdad es que yo soy muy malo para quitarle el dinero al cliente, si yo veo que no lo necesita, pues yo mismo lo convenzo de que no lo haga. Sin embargo, el señor nos insistió y nosotros terminamos haciendo el avalúo. Él estaba recibiendo el inmueble en 250 millones y resulta que a nosotros el avalúo nos dio 34 millones de pesos. Por un tema. Increíble. O sea, diferencias abismales. Claro, y les voy a explicar por qué. Porque el inmueble estaba sobre una zona de retiro hídrico y no se podía construir. Entonces, obviamente, sí tiene un valor, pero no se podía construir. Y aquí es importante porque ahorita están de moda los lotes. Claro, es que a eso ese es íbamos un tema en el que queremos profundizar inmediatamente, Óscar, porque resulta que, y en sectores como el que mencionas, incluso Santa Elena, se han dado muchísimos casos de personas que han resultado estafadas, claro que sí. Seducidas por el verde, por este aire que necesitamos hoy más que nunca. Estuvimos encerrados un año, salimos desesperados a comprar el primer pedacito de tierra que nos estén ofreciendo. Entonces nosotros somos muy confiados, me parece que aquí pecamos nosotros como compradores. Entonces me imagino que tu pregunta era relacionado ¿en qué nos fijamos? ¿Qué debe hacer una persona que quiere adquirir un pedacito de lote, el lote soñado de su vida y que no resulte estafadito? O sea, aquí claramente, ¿qué recomendaciones muy claras les podemos dar a los oyentes? Primero, esto puede ser rebatible por parte de los abogados, pero yo lo primero que recomiendo es no comprar por individuos. Y hay dos razones por las que no se puede, no compraría yo personalmente un proindiviso. Bueno, pero espere, Óscar, que usted se me está adelantando horrible. Bueno, ¿qué es un proindiviso? Bueno, un proindiviso, digamos que yo estoy casado, obviamente, con mi esposa, y mi esposa y yo tenemos un apartamento donde ella tiene el 50% y yo tengo el 50%. Eso es un proindiviso. Yo tengo un porcentaje de ese apartamento, pero lo que aquí la gente no entiende es que yo no puedo decir, la cocina es mía, la habitación principal es suya. Claro, yo tengo un porcentaje, eso es como cuando nosotros tenemos un porcentaje de una empresa cuando compramos acciones, ¿cierto? Digamos, yo compro acciones en Ecopetrol, pero yo no puedo ir a Ecopetrol a decir, ese computador es mío, ese carro es mío, esta oficina es mía. No, yo soy partícipe en un porcentaje, ¿cierto?, de esa empresa que se llama inmueble. Eso sucede mucho con las fincas, por ejemplo, de esos lotecitos del que estamos hablando, que nunca te dicen tengo matrícula inmobiliaria, sino que estamos en proindiviso, es decir, 5, 6 o 7 hijos de voy a hacer aquí, los proindivisos eventualmente sí pueden tener matrícula inmobiliaria. Ahí hay un tema, y puede tener matrícula inmobiliaria, pero yo tengo un porcentaje de esa porción de tierra, que es lo que tú dices de los hijos. Mire, en los proindivisos no se puede, los bancos no le prestan. Empecemos por eso. Y más del 90% de los negocios inmobiliarios en Colombia se hacen con préstamos de banco. Claro, ¿cierto? Entonces, eventualmente en el estudio de títulos no va a pasar. Segundo, supongamos que en un proindiviso, yo he visto fincas divididas en 10, 15 partes, donde una de esas personas, que nosotros no sabemos quién es, puede resultar con problemas legales, digamos, narcotráfico, y le hacen una extinción de dominio. Adivinen qué afectan. Afectan la matrícula inmobiliaria completa. Ahora bien, hay otro tema con los proindivisos. Cuando un proindiviso está en una zona donde no se puede subdividir la tierra, y ahí vamos al caso de Santa Elena. Santa Elena tiene una protección ambiental. Total. Entonces, en Santa Elena te dicen una vivienda por hectárea o una vivienda por 10 hectáreas, dependiendo de la zona donde esté. Estas personas van a curaduría y les dicen, no, es que solo le permitimos una vivienda por hectárea y tiene 20 hectáreas. Y dice, no, pues ¿cómo? Yo voy a vender lotes de 5.000 metros. Y en esas 20 hectáreas mete 40 personas, y 40 personas en un proindiviso significa que cada uno tiene el 2.5%. Pero aquí viene lo grave, y es que si una persona de esas va a ir a hacer la construcción, no le dan licencia de construcción.
Y el Código Nacional de Policía Sí. establece unas penas o unas sanciones para las personas que construyen de forma ilegal. Claro que sí. Va Ok. desde la orden de demolición completa de lo que se construyó hasta 200 salarios mínimos. Esto es más o menos 180 millones de pesos de multa. Y digamos que usted no quiere hacer la demolición por sus propios medios, entonces el municipio puede ordenar la demolición por parte de sus obreros con cargo a ti. Y si tú tienes un vehículo, tienes otro inmueble, te lo pueden embargar porque tienes una deuda con el Estado. Oscar, yo Conocí un definitivamente no comprendo tu individuo. caso en Santa Elena justamente de una persona que compró, y es el caso que tú estás refiriendo, y que era área protegida. Luego no podía construir porque ya esa área era protegida ambientalmente. La persona construyó, obviamente violando, digamos, la normatividad, y se le vino este lío de debes demoler tu propiedad, tu vivienda, porque no estás cumpliendo con la normatividad ambiental vigente para estos casos. Es un tema muy delicado que la gente, es lo que nosotros queremos hoy, Oscar, que quienes nos están escuchando estén atentos, alertas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué documentos debo pedir? ¿En qué me tengo que fijar? Hay que tomarse esto en serio y con más tiempo, pero obviamente es que la plática hay que cuidarla. Miren, yo lo primero que recomiendo es, la persona que está vendiendo un lote, pídanle el certificado de tradición y libertad, ¿cierto? Pídanle la ficha catastral. Y con eso se van a una curaduría o una oficina de planeación y pregunten, venga, me están vendiendo un lote de 3.000 metros cuadrados, acá en este punto. Ese lote de 3.000 metros cuadrados puede obtener una matrícula inmobiliaria independiente, es decir, se puede hacer una subdivisión del lote mayor. Si planeación le debe decir, con total transparencia, curaduría le puede decir sí, cierto, pero también eventualmente contraten un avalúo. Sí. Miren, yo se los digo de la siguiente manera, se les puede sacar matrícula inmobiliaria, pero eventualmente puedes tener un retiro a quebrada o un nacimiento que puede ser hasta de 120 metros. El retiro o nacimiento o una quebrada, la mayoría lo definen alrededor de 30 metros en los municipios. Pero, y aquí viene, por eso la experiencia y les pongo todas estas anécdotas, nosotros hicimos un avalúo a principio de este año en La Estrella. El señor recibió la propiedad a 65.000 pesos el metro cuadrado. Cuando nosotros llegamos, mi socio y yo, inmediatamente identificamos dos cosas. Un poliducto, Dios mío. el poliducto que no ha dejado avanzar a, ¿cómo se llama? A Pacífico 3, aquí por la zona de Pintada hacia Irra. Sí, entendí. Al occidente. Sí, ese es el poliducto Medellín-La Feliza. Y además identificamos una torre de energía que se llaman servidumbres eléctricas. Y pueden haber otro tipo de servidumbres, ¿cierto? Servidumbres de paso, servidumbres de acueducto, de aguas servidas, todo ese tipo de cosas. Yo les recomiendo, porque no tienen la visión técnica, es más, la mayoría de nuestros compañeros que venden propiedad raíz tampoco tienen la visión técnica, y entonces no saben interpretar planes de ordenamiento territorial. Un evaluador, bueno, sabe identificar todo esto y te va a decir, y te va a orientar si el lote sirve o no sirve. Mírenlo más como una inversión, más que como una pérdida de dinero. Pero Oscar, venga, hablemos de ese costo. Ya me está asustando. ¿Es demasiado costoso hacer un avalúo o más o menos vamos entre qué y de qué depende colocar esos costos? En la empresa de nosotros, un avalúo de un apartamentico de 60 metros cuadrados o de 100 metros cuadrados en Castilla, por decir algo, el costo mínimo de nosotros es de 400.000 pesos. Okay. ¿Por qué? Porque un avalúo a nosotros nos toma alrededor, un avalúo hecho no de oficina, no sentado en un escritorio, sino saliendo a buscar realmente las ofertas que existen, nos toma alrededor de 8 o 9 horas y intervienen alrededor de 3 personas, somos mi socio y yo, y una persona que nos ayuda con el tema de la carpintería del informe, pues, como tal. Pero no es lo mismo evaluar un apartamento en Castilla, ¿cierto?, que un apartamento en Río Negro, ¿cierto? A nosotros nos toma, pues, desplazarnos. Claro. O en Santa Fe, Antioquia. Claro. Y tampoco es lo mismo evaluar
3.000 metros cuadrados que yo en 10 minutos con el dron lo levanto y además voy y mido, que a evaluar una finca de 500 hectáreas. Claro que sí, entendido. Entonces, como pues, obviamente una finca de 500 hectáreas me va a tomar muchísimo tiempo. Claro. Yo la semana entrante voy para Titiribí, son 4 días en 7 fincas midiéndolas, solo midiéndolas, ¿cierto? Sin hacer realmente la avalúo. Pues realmente yo sí les digo, hombre, Inviértanlo, eso es una sí, inversión. inviertan. Eso es una inversión. Nosotros cuando vamos a cotizar, lo ideal es que la persona vaya a la fija y que es preferible hacer esa inversión e ir a la fija con la gran inversión que va a hacer y no que al final vaya a resultar obviamente Cosas que- estafado. cuando pues, nosotros vamos a cotizar tenemos en cuenta, por ejemplo, si la carretera es destapada o no es destapada, si tenemos que ir, por ejemplo, a Urrao y además de Urrao tenemos que desplazarnos 40 minutos por carretera destapada y no entra un carro, o hay avalúos que toca hacerlos literalmente a caballo. Perfecto. Señora, Este tema le muchísimo en qué digo, ahondar Oscar, en que este yo tema. creo que nos podemos quedar Muchísimo. todo el día hablando porque este tema es bastante amplio, bastante importante, pero Claro. hoy yo creo que queda sembrada de Anita, Nana, es que la gente que nos está escuchando, ¿qué debe hacer? Porque a veces se toma este tema muy a la ligera. Incluso hay mucha gente que está vendiendo hoy lotes en el occidente, en Sopetrán, qué sé yo, y de entrada le dicen a uno, vea, yo tengo estos lotecitos, pero no tengo esto. Ya de entrada le van diciendo a uno, Pidan las licencias de urbanismo, de Exactamente. subdivisión. Miren si están por lo menos en trámite, ¿cierto? Sí, claro. Hay gente que está haciendo parcelaciones. Yo les recomiendo que vayan y hagan planeación. negocios. No, y no solamente eso. Mire, dependiendo del estado en que esté el proyecto y de quién sea, pidan incluso una fiducia. O sea, consignarle el dinero a una fiducia. Claro que sí. Bueno, Oscar, si le gustó el tintico que servimos aquí en Munera Idman, pues lo estamos esperando en un próximo programa porque hay muchos temitas que nos quedaron ahí en los que queremos seguir ahondando y obviamente invitamos a todos nuestros oyentes porque les cuento que ya estamos en Facebook también con la página La Casa de las Nanas, nos pueden encontrar allí, nos dejan por favor sus preguntas o qué temas quisieran que tratáramos y ahondáramos acá. Esa retroalimentación para nosotros es sumamente valiosa. Próximamente pues estaremos dando una línea telefónica en donde ustedes también pueden dejar sus inquietudes. inquietudes, Oscar, Nana, también y propuesta de temas. Claro. Esto aquí, apertura total, porque si Claro. nuestros oyentes quieren que nosotros dediquemos o de parte de nuestro programa un tema específico, pues con todo el gusto lo vamos a investigar y tendremos a un experto, como en el caso de hoy, Oscar Cartagena, que nos está acompañando y que definitivamente nos abre el mundo y los ojos a este tema tan importante como la evaluación. Oscar, muchísimas gracias por tu compañía. Muchísimas gracias a ustedes, espero que me vuelvan a invitar y no hayan quedado muy aburridos, ojalá No. los oyentes hayan tomado nota y recomendación y me buscan en redes sociales, Oscar Cartagena de Asociados, lo que necesiten con el tema de avalúos. Dios los bendiga. Gracias, Oscar. Oscar. Entérate de noticias, proyectos y novedades del sector. Primero aquí, en la Casa de las Nanas.